Requerimientos sociales. Es en cuanto a la educación, capacitación, prácticas, personal, comunidades, porque yo de antemano tengo que pensar que quienes van a operar los equipos van a ser personas que viven alrededor del asiento minero, como parte de la sustentabilidad. Pero ojo, también tengan presente que para hacer eso, la empresa minera no debe escoger quiénes van a ir. Otro tip, simplemente converse con las autoridades locales, alcalde, teniente gobernador, y que ponga el aviso, no ustedes, que se requieren operadores, pero que estos operadores tampoco lo va a seleccionar el alcalde, también menciónenselo, sino que va a ser un tercero, una institución que seleccione, que haga su examen de admisión, que las capacidades, no la empresa, no el alcalde, sino el tercero. ¿Quiénes pueden ir? Todos, hombres y mujeres, todos, sin discriminación. ¿Quién va a escoger? La institución que le va a dar capacitación. Ya a la vez, esa capacitación tiene que ser refrendada o también dada por los que nos van a proveer equipos. Porque si nos van a proveer equipos, ellos tienen que certificar al operador. Porque si no, después, aquellos que ya están trabajando en minería, cuando alguien nos vende un equipo, está operando y hay una falla, ¿cuál es lo primero que dice el proveedor? Mala operación. Pero si ellos me certifican al operador, eso de mala operación, oye, tú lo has capacitado, le has dado certificado, entonces tu capacitación es buena. Tenemos ya un punto para mejorar. Siempre es mejora. Entonces ellos van a dirigir o a hacer una buena capacitación. Y por favor, exijan esa capacitación por parte del proveedor. Porque ellos van a decir, mira, que no contamos. No, 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 señor, usted me da la capacitación por un tercero o usted, para que ellos tengan esa responsabilidad y no salgan con siempre la respuesta, mala operación. ¿No es cierto? Ya a la vez, al hacer esta práctica, estamos considerando todas las personas que viven al entorno del asiento minero, que cualquiera puede participar de esta selección de operadores, donde todos van a participar. Entonces, podemos ver que es una política igual integradora. Todos participamos, todos por el bien de la comunidad, y al final, ¿qué vamos a tener? Buenos operadores y los seleccionados, los más capacitados, ¿no? Requerimientos ambientales. Grado de contaminación del aire. Importante. Estamos en una mina subterránea. Tenemos que tener los depósitos de aceite y combustibles herméticos. Y el despacho con chiponeras, cuando uno coloca el surtidor en el tanque, tiene que cubrirlo para que no entre polvo, que esté limpio. Por eso, importante el mantenimiento productivo. Importante el mantenimiento predictivo. Porque así queramos, no sucede en el momento de carguío, en el momento llenado de los tanques de combustible o el cambio de aceite, el mismo transcurso del equipo en la zona de trabajo absorbe oxígeno, que también está con polvo. Entonces tenemos que verificar con el área de seguridad y mantenimiento cuál es el porcentaje de polvo en las áreas de trabajo. El porcentaje de monóxido de carbono, importante, para ver cuál es el grado de contaminación. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Cuando hagamos el mantenimiento predictivo, porque ¿qué se evalúa? Los aceites. Y en los aceites se ven el grado, las partículas que hay de desgaste. Eso lo saben los señores de mantenimiento. Los de minas tienen que saber. Otro punto, grado de contaminación de suelos. El paso de un equipo cuando no se ha hecho una buena reparación a veces producen que hayan pequeñas fugas de hidrolina, de aceite, combustible y podemos contaminar los suelos. En el caso de los talleres que están en interior mina, cuando se hacen los cambios de aceite, tiene que haber, obviamente la mayoría tiene un procedimiento escrito de trabajo seguro que hacer con los desechos y la manera del cambio de aceite a fin de evitar cualquier tipo de contaminación de suelos. Igualmente es con el tema del agua. Si tenemos un lugar de trabajo donde tenemos muchos aforos de agua, tienen que estar completamente separados de aquellos que estamos recolectando aceites, grasas por otro lado. Y encaminarlo de tal manera que sean bombeados a superficie. Porque esa agua se puede usar para la planta, se puede usar para consumo de agua, o sea, después de un tratamiento, agua potable. Y para lo que tenemos que hacer, un water balance. Water balance quiere decir el balance de agua. ¿Cuánto me da la naturaleza? ¿Cuánto uso yo? ¿Y cuál es el balance? Recuerden que es un gran problema cuando tenemos mucha agua o poca agua. Los extremos son problemáticos. Entonces tenemos que tener bajo control. Con ese water balance indica qué hacer con el agua. Lo mismo los desechos. En la política ambiental tenemos cilindros de diferentes tipos de colores en los cuales se colocan los desechos industriales. Los trabajadores, tanto de empresas contratistas como la mina principal, tienen que saber exactamente cómo
hacer o cómo es la metodología de desechos de estos contaminantes, para que después sean acopiados en unos lugares apropiados. Requerimientos locales y estándares para la maquinaria. Plan estratégico. Requerimientos locales y estándares de la maquinaria se refiere básicamente a cuáles son los consumos de combustible, petróleo, los consumos de aceites, ¿no? Y qué se requiere en la parte local que nos puede abastecer. Sugerencia con quien nos vende el equipo, que nos coloque un almacén a consignación, o sea, cuenta de ellos para algunos repuestos. Pero cuidado, todo cambio de equipo tiene que ser, todo cambio de un componente tiene que ser con el historial. Cada equipo tiene que tener un historial, una hoja de vida desde que se adquirió, los problemas que han tenido. Y codificar tanto las piezas que se cambian con las que se devuelven. Se pueden comprar o mandar a hacer stickers de barras, en los cuales simplemente cuando entre el equipo y ya los tienen de fábrica, escanearlos y pasarlos que esto se entrega y escanear el que se cambia. Cuando cambien, tienen que darle el repuesto o la componente que se cambió. Eso se llama control. Y así optimizamos nuestro movimiento de almacén. Plan estratégico y visión de largo plazo. ¿Qué voy a requerir de acá 5, 10, 15, 20 años? ¿Por qué decimos esto? Porque si ahora en el presente requiero, por decir, 40 unidades, en un mediano plazo de 1 año a 3 años o 5 años, quizás ya es el cambio de equipos. Y quizás yo digo, incremento la producción porque ahora tengo las condiciones, ya tengo el capital. Yo no voy a querer 40, voy a querer 80, 70. Entonces, bajo esa premisa de una visión a largo plazo, yo hacer las negociaciones respectivas con mi proveedor para hacer una alianza estratégica. Y también, ¿por qué no? Unirme con varias minas que están cercanas y conjuntamente hacer la compra. Y es volumen. Y podemos tener un mejor precio de venta, ¿sí o no? Y mejores condiciones postventa. Después también el requerimiento en función si es un proyecto nuevo. Voy a comprar una flota nueva. Reemplazo parte de ella quizás. Y o complementar la flota existente. Porque hice un incremento de producción. Usaba 40, incremento un porcentaje. Ahora quiero un 20% más de flota. Son esos los escenarios que se envuelven para requerimiento de equipos. Entender cómo un equipo afecta al proceso global. Hablamos a niveles de producción y cuando dejan de operar. Cómo impacta en la producción. Y bueno, al final, ¿qué contamos para lo que es para una selección de equipo? ¿Con qué contamos? Con ciertas herramientas. ¿Y estas cuáles son? El sentido común. En lo que me dice, oye, este equipo para este tipo o este método de explotación es el apropiado. Obviamente eso viene el sentido común, es en base a la experiencia y al conocimiento que tiene el evaluador de equipos. Obvio que cuando hagamos una selección de equipos, tienen que estar los interesados, principalmente la parte operativa, o sea, los ingenieros de minas, los que van a hacer el mantenimiento, área de mantenimiento, ingenieros mecánicos, mecánicos eléctricos, el ingeniero de seguridad, para que tenga los procedimientos y sepa qué se va a contratar, cuáles son las probabilidades de contaminación, con el ingeniero de control ambiental. ¿Quién más tiene que estar? El de proyectos, porque quizás vamos a requerir un taller en interior mina. Entonces tiene que tener las condiciones necesarias para el conocimiento del tamaño, magnitud, capacidad del equipo para hacer los talleres. Y también en la construcción de talleres tiene que ser una persona que tenga el conocimiento de mina, o sea, puede ser un civil que conozca bastante de mina en cuanto a lo que es talleres, o un minero que simplemente sabe lo que se requiere como taller. Porque recuerden, en otras latitudes, el ingeniero minero es el ingeniero civil de minas, porque tanto el civil como el minero tienen los mismos conocimientos en cuanto a mecánica de rocas, conocimientos, diseños, todo. Entonces, pero lo que hace es en interior mina. Entonces, veamos que ese grupo, en este grupo donde está la participación de varios ingenieros de diferentes especialidades, van a hacer de que escojan el equipo apropiado, ¿no? Y la opinión experta, otro punto, dentro de todo ese grupo tiene que haber o debe haber una persona que tiene el conocimiento y haber comprado equipos bajo ciertas condiciones, de explotación, ¿no? Conjuntamente con el área de planeamiento y proyectos se tienen que hacer las simulaciones del caso, ¿no? Para el cálculo de rendimientos y asimismo con el área de costos o el mismo ingeniero de minas determinar los costos horarios del equipo en evaluación. ¿Cuál es mi costo horario? ¿Cuánto me cuesta? ¿No? Y con esta información ya podemos, y con un TIR determinado que va del 12 al 15%, determinar cuál es el
el valor actual neto, y el IRR para la inversión, o sea, el Internal Rate of Return, o sea, el retorno de la inversión y si es viable o no. Y obviamente también el análisis del costo marginal. Con toda esta evaluación, ya podemos determinar o podemos ya tener las herramientas para determinar cuál es el equipo o equipos o flota que se debe adquirir en esta empresa minera. Y para ello, ¿qué información base necesitamos para un análisis? ¿No? Hay cartillas que usamos, le voy a pasar ahora en este momento una cartilla que usamos nosotros, que es el nombre de la mina, dueño, ubicación, número de trabajos, condiciones, altura, temperatura mínima, temperatura máxima, condiciones ambientales de la mina, tipo de mineral, gravedad específica, abrasividad, en lo que es extracciones ambientales, pues es lluvia, porque después cuando hay mucha lluvia, y van a salir equipos a la parte exterior, ¿no? Entonces, si son de tormentas, de vientos, o sea, dar toda la información para la evaluación. Y sobre el mineral, el tamaño, largo, ancho, alto, reservas mineras, recursos geológicos, minerales valiosos, diluyentes, y el tipo de roca y propiedad, resistencia, dureza, peso específico, esponjamiento, condiciones mecánicas de la roca, porque en este equipo va a trabajar con diferentes tipos de materiales. Entonces tenemos que considerar un rango de tipos de rocas para la cual este equipo se comporte de una manera adecuada, ¿no? En la minería, obviamente el método de explotación, la producción anual por cada método, tipo de turnos, 3 turnos de 8 horas, 2 turnos de 12 horas, productividad que vamos a lograr, toneladas sobre turno, guardia o tarea. Entonces con esta información nosotros ya podemos adelantar cierto tipo de evaluación. En cuanto a la producción, tamaño de la administración, dimensiones, número de la administración por año, cuántos frentes de trabajo voy a tener a la vez en forma simultánea, perforación y producción, diámetro de perforación, largo de perforación, malla de perforación, metros perforados por año, recuperación y dilución media. Obviamente me falta un punto que es la fragmentación. Con la fragmentación determino cuál va a ser mi rendimiento. Ya nuevamente repito, la fragmentación es un cálculo que tiene que ser concordado tanto en mina y planta y mantenimiento y proyectos y planeamiento. Este es el tamaño adecuado de fragmento que debo producir y de ahí se basan todos los demás parámetros de perforación y voladura. Asimismo, ¿cuál es el plan que tenemos en desarrollos horizontales con el tamaño de secciones, metros requeridos por año? Chimeneas, tamaño, requerimiento anual, transporte, tamaño del pique, capacidad de transporte, dimensiones de la rampa, dimensiones de galería, sistema de traspaso, etcétera. Toda la información que indique la utilización de este equipo. Porque con esto, y esto más un 20% por adicionales que pueden correr un plan en el año. Esos son los niveles de producción máximos y mínimos en los cuales se evalúa el equipo. También que tenemos que saber son los refuerzos de la roca. Son pernos, de qué tipo, largo cantidad por año. Cables, cable bolting, de qué largo cantidad por año. Otros, malla, shotcrete. ¿Y por qué necesitamos eso? Justamente son las condiciones de seguridad donde va a trabajar el equipo. Y lo otro, cuando entramos en una zona mineralizada que ha sido sostenida con splice, por ejemplo, al disparar, lo que sucede, el splice cae con los fragmentos y tiene que haber un proceso de limpieza previo, o sea, retiro de los splices, porque esos splices pueden engarzarse o pueden perforar una llanta. Lo tenemos que tener bien en claro dónde se va a trabajar, cómo se va a trabajar. Y después con esta información ya no determinamos la flota que tenemos. Si tenemos una flota ya actual, el número de equipos principales, el número de equipos de apoyo, rendimiento de explotación, disponibilidad de utilización del existente. Y si fuera nuevo, le colocamos unos parámetros de disponibilidad mecánica, de producción y equipos que se requieren con simulaciones. Recuerden que tampoco debemos sobreesforzar o esforzar el equipo. Tenemos que trabajar en condiciones normales. Cuando queremos hacer un poco más de lo acordado, pongamos un equipo adicional, porque eso me alarga el tiempo de vida. Base hasta ahora, con estos cambios tecnológicos, son 15.000 horas de operación que se estima para equipos de acarreo. Pueden ser 13.000, 14.000, 15.000, ya eso depende de lo que garantice el proveedor. ¿Para qué? Con eso se determina el costo horario, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un caso general, ¿no? Determinar la producción requerida primero. Los requerimientos de producción totales pueden verse afectados por una serie de factores externos del proyecto. Estos pueden incluir proyecciones de ventas, contratos, cantidad de reservas disponibles y otras operaciones de la compañía. En base a estos antecedentes se debe definir la cantidad total de mineral a producir.
Requerimientos de producción se establecen generalmente para periodos de un año. La producción total anual debe entonces convertirse en tasas de producción diaria o horaria para cada operación. La tasa de producción de ciertas operaciones se verá afectada por variables como el porcentaje de recuperación, ley de mineral y la razón de sobrecarga. Por ejemplo, en la medida que la razón sobrecarga aumenta en una mina de carbón, la remoción sobrecarga debe aumentar proporcionalmente de manera a asegurar una producción constante de mineral. Por lo tanto, las tasas de producción de acarreo y transporte deben considerar el mineral de interés, así como el estéril que es necesario remover para acceder a dicho mineral. Entonces tenemos lo que es la relación de desbroce, porque no solamente consiste en sacar el mineral, hay el estéril, que debe estar incluido en los planes de producción. Ojo, acá recomendación para los ingenieros mineros, básicamente. En el plan de minado no solamente es el plan de mineral, tiene que estar el plan de remoción de desmonte. Preguntemos a los mineros, a planeamientos, tenemos ese plan. Tiene que estar planificado en qué momentos o cómo se va a hacer el retiro del estéril. Obviamente para mí, yo minero, yo no quiero que salga el estéril. Rellenar los espacios vacíos es la función, porque el costo es sacar desmonte a superficie, por favor. Tenemos que ver la mejor manera, la mejor disposición que ese estéril se quede en interior mina. Después tenemos que determinar el alcance o recorridos. Equipos de base fija cargan en un punto y luego rotan en torno a su centro para escalar en otro punto. Bajo abierto, por ejemplo. La máxima distancia horizontal sobre la cual un equipo puede cargar o botar el material se define como su alcance. La geometría del depósito a excavar es el factor primario para determinar el alcance requerido por equipo. Los recorridos se refieren a las distancias y pendientes que deben recorrer equipos móviles, tanto por unidades de acarreo como para aquellas que combinan el acarreo con el transporte. Hay cierta distancia que debe ser recorrida para llegar al punto de descarga. Sin embargo, esta distancia no es necesariamente una línea recta. Asimismo, debemos tener en cuenta la configuración espacial de las excavaciones, la cual determinará la distancia total a recorrer, aunque esto también puede verse afectado por factores tales como la ventilación y la disponibilidad de energía eléctrica. Otro aspecto a tomar en cuenta es la simultaneidad de operación, ya que en un mismo turno el equipo puede trabajar en diferentes frentes de trabajo. Y obviamente la evaluación de ingeniería de planeamiento es un equipo de determinadas yardas cúbicas o metros cúbicos en una guardia puede trabajar en tal número de frentes, 5, 4 o 6, dependiendo la distancia. Cálculos del tiempo de ciclo. Importante para hacer la simulación, tenemos que determinar los ciclos de esta operación de acarreo. El tiempo de ciclo para una operación unitaria puede dividirse en dos componentes principales. La primera componente la constituyen todas aquellas operaciones que tienen una duración relativamente constante de una aplicación a la próxima. Virar, cambiar de posición, descargar y cargar. Valores estimados del tiempo necesario para realizar cada una de estas funciones pueden obtenerse generalmente de la documentación del fabricante del equipo o de un estudio de tiempos y movimientos. Generalmente esto se hace antes de hacer la compra, se toman los datos reales y en el caso de ser una mina nueva, por la experiencia que se tiene de los ingenieros, ellos ya tienen ya data que para tantos metros de distancia, este es el ciclo. La componente variable de ciclo está asociada con el tiempo de viaje para equipos móviles y con el tiempo de giro en el caso de equipos de base fija. Otro ítem importante es calcular la capacidad. La relación general entre tasa de producción durante el ciclo y capacidad es bastante simple y puede establecerse como la tasa de producción es igual a la capacidad multiplicada por el número de ciclos sobre la unidad de tiempo. Cuando se han considerado todos los factores de eficiencia, productividad es igual a la tasa de producción por factores de eficiencia. El cálculo de capacidad requerida es bastante directo cuando los requerimientos de producción han sido establecidos y se han estimado los tiempos de ciclo y los factores de eficiencia. Es importante recordar que los equipos están diseñados para manejar un cierto peso, porque en los cálculos finales se debe considerar la densidad del material, así como su esponjamiento para asegurarse de que tienen capacidad de manejar el material requerido, así como el factor de llenado. Un concepto que debemos tener en claro es la iteración, o sea, repetir y repetir para mejorar la productividad. O sea, una simulación tenemos que iterar, iterar. El tipo de maquinaria considerado en el análisis puede no ser el adecuado y tras el cálculo de capacidad requerida puede ser necesario utilizar un tipo de maquinaria diferente
mayor capacidad, mayor soporte a la distancia y que esté más adaptado a las condiciones de trabajo. Por eso, al seleccionar un tipo diferente de equipos, los tiempos de ciclos deben ser reestimados, así como las capacidades y factores de eficiencia. Si utilizamos para este equipo un tiempo en base al histórico de otros equipos, una vez que estén adquiridos tenemos que reestimar para afinar la simulación. El cálculo de capacidad debe ser refinada nuevamente para determinar si el equipamiento propuesto puede satisfacerla. Varias iteraciones pueden ser necesarias antes de encontrar una solución satisfactoria. Sin embargo, puede haber más de una solución al problema de acarreo y transporte, sabiendo que la tasa de producción es directamente proporcional a la capacidad e inversamente proporcional al tiempo de ciclo de la maquinaria seleccionada. El ingeniero, el de operaciones, el de planeamiento, pueden hacer varias iteraciones de manera de definir un número de flotas de carguillo y transporte para hacer comparación de costos. Además, deberá incluir un análisis de sensibilidad para diferentes disponibilidades y utilización de equipos. Nuevamente recalco acá, sería bueno siempre, como son costos muy importantes, aplicar lo que es el cutoff diferenciado, o sea, el cutoff por diferentes áreas, en base a las distancias o los puntos de descarga.